Pues el día de hoy yo me siento muy emocionado por estar aquí y poder hablar cosas de frente con aquellos que han dañado tanto a nuestra nación. Pero hoy voy a comenzar con una frase que decía el ingeniero Lázaro Cárdenas del Río. Gobierno o individuo u organización que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río. En la reforma constitucional que acompañó a la expropiación petrolera, el artículo 27 cardenista dice: tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. Dicha ley reglamentaria estableció la participación privada en exploración y extracción de petróleo y gas natural a través de contratos de producción compartida, y esa misma ley reglamentaria dejó abierta la participación privada, la participación en refinación, procesamiento de gas y petroquímicos en el país. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río. En su reforma para crear la Comisión Federal de Electricidad en 1937, el presidente Cárdenas pretendió que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se basara en principios técnicos y económicos, con la finalidad de obtener un costo mínimo y el mayor rendimiento posible para el beneficio de los intereses generales. Así lo establece el decreto de establecimiento y constitución de la Comisión Federal de Electricidad. Pues bien, la Constitución vigente el día de hoy, reformada en 2013, es cardenista. Se establece en el párrafo séptimo del artículo 27, y leo: tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. ¿Cómo se puede explorar y extraer petróleo? Muy bien, la Secretaría de Energía, a partir de un informe técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, otorga asignaciones a Petróleos Mexicanos, que explora y extrae el petróleo y el gas. Y por otro lado, también la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos promueven establecer contratos establecidos en la Constitución, como lo establecía la ley reglamentaria cardenista, para la participación privada, así como también puede participar el sector privado en refinación, petroquímica y procesamiento de gas. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río, donde la Constitución hoy establece que el Estado tiene el control, la planeación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica, pero está abierta la participación de los sectores social y privados en generación y comercialización de energía eléctrica. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río y larga vida a los jueces constitucionales que honran la Constitución cardenista. Es cuanto. Gracias, diputado Ochoa Reza. Tiene la palabra el diputado René Rogelio Mantecón Salas, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes. Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros de Morena. Pues el día de hoy yo me siento muy emocionado por estar aquí y poder hablar cosas de frente con aquellos que han dañado tanto a nuestra nación. Pero hoy voy a comenzar con una frase que decía el ingeniero Lázaro Cárdenas del Río. Gobierno o individuo u organización que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. De manera breve expondré los antecedentes del acto más nacionalista que distinguió el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1938,
Durante el periodo posrevolucionario había comenzado los intentos por regular la actividad petrolera en México. El gobierno estadounidense en repetidas ocasiones intervino para evitar la regulación en el sector, a fin de respaldar a sus empresas y evitar el cobro de impuestos a estas. El 19 de marzo de 1915 fue creada una comisión técnica del petróleo. Este órgano dio a conocer un informe en donde se fijó la necesidad de que la riqueza del subsuelo se restituyera como dominio de la nación. Esta postura fue nada menos que el antecedente para retomar la potestad de los derechos sobre la propiedad del suelo y el subsuelo a favor de la nación. No obstante, durante más de 10 años, las compañías petroleras intentaron a toda costa impedir la formación de sindicatos, mientras que el movimiento obrero se organizaba frente a las nulas condiciones laborales de empresarios extranjeros. A inicios de 1936, 21 organizaciones petroleras conformaron el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Este sindicato elaboró la propuesta de contrato colectivo que, entre otras consignas, establecía el mejoramiento del servicio médico, un plan de pensiones, mejoras condiciones laborales e incremento salarial. Luego de varias huelgas y conflictos presentados ante la autoridad laboral, esta emitió su laudo el 18 de diciembre, en el que se resolvió que las empresas extranjeras debían pagar 26 millones de pesos en aumentos de salarios y prestaciones a sus trabajadores. Las petroleras argumentaron no contar con recursos para atender dicha resolución. Sin embargo, una comisión de peritos concluyó que las utilidades eran suficientes para cubrir la demanda de los trabajadores. De ahí que en 1936 la legislación mexicana tuvo modificaciones en la cual se estableció el derecho constitucional del gobierno a expropiar por causas de utilidad pública empresas y propiedades en beneficios de la nación. 2 años después de aquel conflicto, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje dejó sin efectos el contrato sindical con empresarios petroleros para resolver la disputa y eliminar los compromisos de los obreros. Luego de tan injusta decisión tomada por la autoridad laboral, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, con firme determinación y convicción de respetar los derechos de los trabajadores, publicó el decreto por el cual nacionalizó la industria petrolera, bajo la consigna de cumplir inmediatamente la indemnización de lo expropiado. El pago a dichas empresas por concepto de indemnización fue posible gracias al apoyo incondicional del pueblo mexicano al entonces presidente, mediante las donaciones monetarias y en especie que le fueron brindadas a la hacienda pública por conseguir este propósito. Así fue como se conformó Petróleos de México, como la única empresa con las facultades de explotar y administrar el crudo. Por ello, las y los diputados del Grupo Parlamentario Morena conmemoramos el 18 de marzo por ser la fecha en que México se unió para proteger la soberanía nacional. El legado que el presidente Cárdenas dejó en beneficio de todas y todos los mexicanos lo seguiremos salvaguardando, anteponiendo ante todo momento la soberanía nacional y el fortalecimiento del patrimonio del pueblo de México. Repito la frase de Lázaro Cárdenas del Río: gobierno, organización o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. ¿Es cuanto? Muchas gracias, diputado Mantecón Salas.